empezar grabando la clase para otras personas más adelante que no han podido conectarse a la clase. Y vamos a comenzar en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar hoy, bueno, tenemos siempre pares de lecciones. Entonces nuestras primeras dos lecciones hablamos de la autoridad de las Escrituras. En la historia bíblica de Jesucristo y su tentación en el desierto, vimos Jesucristo luchando contra las tentaciones del diablo con la poderosa palabra. En la segunda lección vimos que también es una herramienta para nosotros también y es la suprema autoridad de nuestra fe. Ya estamos en el segundo par de lecciones. En la lección 3 hablamos de la suficiencia de las Escrituras, como vimos en la historia de Lázaro y el rico. Hoy vamos a seguir con este tema, se puede ver en las pantallas. No he compartido todavía mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ahí. Se puede ver que nuestro tema de hoy es Basta la Biblia. Y vamos a también, mientras que estamos hablando de cómo compartir la fe, a nuestro método de las 4C, vamos a hablar del paso de contar, que es el segundo paso. Pero primero vamos a empezar leyendo unos pasajes bíblicos sobre el tema del día, que es otra vez la suficiencia de las Escrituras. Pero vamos a comenzar con un captar y tengo un corto cuento para compartir con ustedes. Un pastor le pregunta a un grupo de jóvenes, ¿cuál prefieren tener? $1,000,000 o tu Biblia. Por supuesto, todos sus muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda, pastor, mi Biblia. Pero un listillo dice, pues me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho, es que con $1,000,000 me compro un montón de Biblias. Uno para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Tiene un buen punto. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio sobre la suficiencia de la Biblia. Y quiero que al fin de esta lección, por medio del poder de la palabra de Dios, salgan con la confianza que con la Biblia tienes todo para poder saber la voluntad de Dios y especialmente para tu eterna salvación. Nosotros hoy, después de esta pequeña introducción de captar, vamos a contar 3 pasajes y cada uno viene de las cartas de Pablo. Uno que escribió él a los creyentes en Corinto, otro que escribió Pablo a los creyentes en Roma y un pasaje que viene de su segunda carta al pastor Timoteo. Y vamos a ver este tema en todos esos pasajes, que la Biblia es suficiente, no hay otra cosa necesaria. Y vamos a aplicar esta a nuestra vida también y a nuestra enseñanza de la palabra de Dios en la manera que compartimos la fe cristiana, que la Biblia es suficiente y no hay otra cosa, basta la Biblia, como dice nuestro tema. Entonces estos son los 3 pasajes que vamos a estudiar. 1 de Corintios 1, 21 a 25, Romanos 10, versículo 17, que es el versículo clave. Es corto, pero clave de nuestra lección. Y también 2 de Timoteo 3, versículo 14
al 17. Ahora vamos a empezar con el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y si han podido leer los libros, las cartas de Pablo a los Corintios, probablemente sabes que tenían muchos problemas estas personas. Esta congregación especialmente tenía muchos problemas con sus actitudes, con sus servicios de adoración, con su enseñanza, con muchas cosas. Pero al principio empieza Pablo en este primer capítulo de su primera carta, recordando a ellos algo sencillo, el punto de empezar. Entonces ahora vamos a leer de 1 de Corintios 1, empezando con versículo 21. ¿Hay alguien, Juredi o David, que puede leer los versículos que están en la pantalla? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Gracias. Hay los que hoy en día también buscan otras cosas. Buscan señales como los judíos, buscan sabiduría como los griegos, buscan tal vez éxito, dinero, muchas cosas en una iglesia que no son las cosas de énfasis que vemos aquí en las palabras de Pablo. Hablando de su mensaje, Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y después un poco más adelante, en versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es un mensaje muy sencillo. Si nosotros estamos enseñando a otras personas o si alguien nos está enseñando a nosotros y su mensaje es cosa que no es Cristo crucificado, que no es Cristo céntrico, su mensaje, tenemos que decir que estamos predicando o están predicando a nosotros cosas que no son la predicación que salva. Vamos a ver un poco más de este pasaje en versículo 1, en versículo ahora 24 y 25. Si alguien nos puede leer lo que dice ahí. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias, Juredi. Bueno, sí, ¿de dónde viene el poder? El poder para salvarnos, el poder para cambiar corazones pecaminosos, el poder para sacarnos de la oscuridad a la luz de Dios. No es sabiduría ni señales, pero para todos, tanto judíos como griegos, en todas las razas de este mundo, es Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios en la predicación de que hablamos en versículo 23 y versículo 21. Y aunque a unos se parece, bueno, a unos este mensaje parece insensato, es
más sabio que lo que tienen otras personas y más fuerte que lo de los hombres. Entonces, para los que están compartiendo su fe cristiana, y este es el punto de este curso, poder compartir la fe con otras personas. Estamos enfocando y se puede parecer insensato, demasiado sencillo, básico. Pero este mensaje, esta predicación, que es sencillamente un mensaje cristocéntrico, con Cristo al centro, esto es poder y sabiduría de Dios. Esta es la predicación de Pablo cuando visitó por primera vez en Corintio y cuando escribió a ellos una vez más para compartir con ellos enseñanzas muy profundas, pero dice que al principio y al centro de sus enseñanzas, de su predicación, es nada más que Cristo crucificado, que Cristo fue crucificado muriendo por los pecados del mundo. Y es algo sencillo, se puede ser trapezadero, como dice aquí, o locura a otras personas. Pero para nosotros es el mensaje de salvación. Preguntas o pensamientos hasta ahí. David o Reddy, ¿algo para otro comentario o pregunta? Okay. No, Andrew, de mi Reddy, ¿todo bien? No, todo bien. Sí, todo bien hasta el momento. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces con otra carta de Pablo. Había visitado a los creyentes, a los corintios, antes de escribir la carta a ellos. Pero no había escrito, no había visitado a la ciudad de Roma. Pero allí hubo una congregación cristiana y entonces escribió Pablo a ellos. Y parte de su carta, que es una carta bien larga, es una explicación de su ministerio, de su predicación, porque ellos probablemente habían escuchado de lo que había hecho Pablo, pero no habían conocido a él. Entonces él toma su tiempo en Romanos capítulo 10 para explicar por qué hizo lo que hacía como misionero. Y al centro de este capítulo es este versículo, que es nuestro versículo clave de hoy, que es un versículo muy sencillo, pero nos enseña una verdad muy importante. De dónde viene la fe. Sabemos que nosotros, como hemos leído varias veces en esta clase, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero ¿de dónde viene la fe? Entonces vamos a leer ahora Romanos 10, versículo 17. David or ready. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy sencillo el versículo 17 y de Romanos 10, pero muy importante porque sabemos que somos salvos por medio de la fe. ¿De dónde viene este fe? Ya hemos visto aquí en 1 de Corintios que no es por señales o sabiduría humana, pero aquí en Romanos 10, 17 dice que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es suficiente para producir la fe salvadora.
Entonces, eso va a ser muy importante ese versículo, aunque muy corto. Es un pasaje muy bueno para memorizar, y porque si no vemos cambios en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la gente con quienes estamos hablando, si exigimos los frutos de fe, como el obedecer los mandamientos o el seguir el camino de Dios, bueno, esos son frutos de fe de que habla la Biblia. Pero hay que empezar al principio. La fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, con gritar a personas o exigir cosas de personas, para exigir frutos de fe sin fe es locura según la Biblia. Hay que empezar desde el principio, que la fe es lo que nos salva. Bueno, somos salvos por medio de la fe, por lo que hizo Jesucristo, y la fe viene por la predicación de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. Entonces, ahora vamos a seguir, si no hay preguntas o comentarios, con otro pasaje de la Biblia, que es de 2 de Timoteo 3, versículos 14 a 17. Aquí tenemos probablemente la última carta, según lo que sabemos, la última carta que escribió Pablo. Escribió 13 libros de la Biblia, y este es el último, según de Timoteo. Y el capítulo 3 es el penúltimo capítulo entonces que escribió Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Perdón. Y es un mensaje está hablando en este parte de lo que es el tesoro de la iglesia cristiana a Timoteo, el joven pastor. Vamos a leer los consejos, la enseñanza que le dio a Timoteo aquí en capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timoteo 3, 14 a 17. Necesitamos un voluntario para leer. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Oré un momento. Creo que tal vez está en otro capítulo. 2 de Timoteo 3. Capítulo 3. Sí, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo ¿qué? Versículo 14 a 17. Estaba leyendo el 3, el versículo 3. Okay. Sí. Perdón, pastor. Ahora sí leo bajo la bendición del Hijo del Espíritu Santo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo ha aprendido y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te piden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Gracias, Joredi. Entonces aquí tenemos claramente escrito lo que hemos hablado de la suficiencia de las sagradas escrituras de que habla aquí. Entonces son suficientes para hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús.
son suficientes, suficientes las escrituras para compartir con nosotros la voluntad de Dios, porque viene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y también vemos la suficiencia de las escrituras, que también la escritura es útil para toda situación, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Claro que vemos en la Biblia que no somos perfectos en el sentido que hemos conquistado nuestra naturaleza pecaminosa y ya no pecamos. Vemos claramente en Romanos 7 que el mismo Pablo habla de su batalla con el pecado. Pero ¿en qué sentido es perfecto el hombre de Dios? En su preparación por la palabra, enteramente preparado para toda buena obra, porque tiene la Biblia y no hay otra cosa que necesita. Su preparación es completa con la Biblia, no hay otra cosa necesaria. Entonces aquí tenemos en las palabras de Pablo, y hay otros ejemplos también que hablan de la suficiencia de la Biblia, pero en estos tres ejemplos, de 1 de Corintios, de Romanos, de 2 de Timoteo, vemos que la Biblia claramente nos enseña que la escritura es suficiente. Y con qué consuelo para nosotros, que no buscamos otra revelación, que no necesitamos ver otra señal, o no necesitamos tener dudas que es que tal vez no tengo lo que necesito. La Biblia es todo lo que necesitamos. La Biblia es suficiente. Basta la Biblia, como dice. Entonces ya hemos empezado con nuestro paso de captar con este cuento al principio. Hemos contado o leído los pasajes bíblicos y ahora vamos a considerar un poco más de el significado de lo que hemos estudiado hoy, los pasajes. Termina esta frase según lo que la gente dice, ¿no? Entonces no estamos pensando en nosotros mismos, sino según lo que dice la gente. Yo solo creí en Dios si ¿cómo terminan esta frase? Si se me apareciera cara a cara o si enviara un ángel a hablarme. Sí, con un ángel, si me diera una visión, un sueño. ¿Y usted, Juredi, qué dice? Bueno, de verdad que no escuché la pregunta porque se me fue un momento el audio. ¿Me la puede Sí. Okay. decir otra? Sí, claro que sí. Termina esta frase según lo que la gente dice. Yo solo creería en Dios si... ¿Cómo? Aló, no le escuché, pastor, no se escucha, no sé, se pierde el audio. Sí, no, está bien. Entonces, bueno, hay mucha gente, como ya dijo David, que buscan una señal o un sueño. Como no es algo nuevo. De vez en cuando nosotros nos quejamos que la gente hoy busca cosas de Dios, mucho éxito en este vida, especialmente los predicadores que salen en la televisión, otras cosas. Hay otras personas que buscan evidencia científica que realmente existe Dios o algo así.
pero de verdad no es nada nuevo, porque Pablo habla de los que buscaban sabiduría o los que buscaban señales. Estas son las cosas que personas buscan, que quieren negar la verdad. Otra pregunta para considerar. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. Bueno, en la Biblia está todo, pastor. En la Biblia, Él nos habla. Y a través de las oraciones nosotros pedimos. Pero si queremos que Dios nos hable a nuestras vidas es a través de la palabra. Exactamente. Y a mí me gusta mucho cómo lo dijo Juredi, que nosotros hablamos a Dios en oración y cómo nos contesta Dios en su palabra. Esto es como Dios nos habla. Bien. David, ¿qué iba a decir? Pienso que tal vez cuando decimos la Biblia es lo único que necesitamos, sobre todo una persona que no está en el camino de la fe, puede ser algo un poco, una frase un poco ridícula, ¿no? En el sentido de que también necesitamos comida, necesitamos aire que respirar, necesitamos una casa y tantas otras cosas materiales, ¿no? Cuando nosotros hablamos, los creyentes, los cristianos, hablamos de que la Biblia es lo único que necesitamos, nos estamos refiriendo primero en términos espirituales, ¿sí? Lo único que necesitamos para tener comunión con Dios y vivir en relación con Él, incluso en la eternidad. Pero por otro lado nos estamos queriendo decir que en la Biblia encontramos a nuestro Dios y Él es el que nos da todo lo que necesitamos, por lo tanto, todo lo demás aparte de su palabra viene por añadidura, ¿no? Exactamente. Entonces y vamos a estudiar más adelante la historia bíblica de Marta y María. Y vemos que hay una sola cosa necesaria, son las palabras de Jesucristo a Marta. Y tenemos lo que necesitamos, porque aún si perdimos esta vida, aún el morir en la fe cristiana es ganancia, según lo que Pablo dice en Filipenses 1, versículo 21. Que aún el morir puede ser ganancia para nosotros. Entonces, verdaderamente, la Biblia es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante con la tarea. con la tarea. La semana pasada, el miércoles, estudiamos el paso de captar la atención. Hablamos mucho de las formas de poder captar la atención cuando estamos al punto de contar una historia bíblica. Y hablamos de un plan para captar la atención de la gente, para captar la historia de Mateo 4, 1 a 11, las tentaciones de Jesús, o de Lucas 16, 19 a 31, Lázaro y el rico. Entonces, si uno de ustedes tiene un plan para captar la atención, nos pueden compartir. Sí, a mí no se me ocurrió nada más original que sencillamente hacer como preguntas introductorias o de reflexión para introducirnos al tema de estos textos bíblicos, ¿no? En cuanto a las tentaciones de Jesús, bien pensaba plantear la pregunta de si es posible vencer las tentaciones y si es posible, de qué manera, cómo, ¿no es cierto? Como para plantear un mini debate, una pequeña reflexión y luego llevar al texto bíblico donde sí podemos vencer las tentaciones, pero no
sin la palabra de Dios o sin la ayuda de Dios, ¿no? Ujú. En cuanto al texto de Lucas, se me ocurría la pregunta de si los ricos van al cielo, ¿no? Sí, Nada sí, más. sí, también. Sí, muy bien. Y este es el punto, exactamente, ese es el punto de este paso de captar o una introducción. Es que la gente empiece de pensar en la historia, porque no queremos quitar la atención de la historia, sino enfocarnos en la historia. Entonces, eso sí está muy bien. Con preguntas así, o un mini debate de eso sí está muy bien. ¿Algo ahí, Joredi? Ok, entonces vamos a seguir adelante ahora. Hemos hablado de, de nuestro paso de consolidar, que es el último de los 4C. La primera es captar, después contar la historia, después considerar su significado y al fin nosotros consolidamos las enseñanzas de la historia para aplicar a nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar ahora mismo por lo que nos queda de la clase sobre el último paso, que es contar la historia, las formas principales de contar una historia. Pero antes, saludamos a Alexander. Bienvenido a la clase, Alexander. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias. Todo muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Vaya, pero adelante. Ok, muy bien. Ok, vamos a seguir adelante. Creo que ya tenemos unos problemas con nuestro audio. Me hacen el favor de Sí, desactivar los micrófonos. Cuando tiene un comentario o pregunta o algo así, con mucho gusto los activan. Gracias. Ok, seguimos profundizando nuestro entendimiento del paso de contar. Ya hemos hablado en la lección 3 de captar y que es muy importante captar la atención, pero no captamos la atención para que todos nos presten atención a nosotros, los que están enseñando las historias bíblicas, sino captamos la atención para poder tener la oportunidad de contar una historia bíblica, porque hemos visto hoy en Romanos 10, versículo 17, que es por el oír que viene la fe. Entonces es muy importante captar la atención con propósito. El propósito, porque, como dice Romanos 10, 17, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a hablar de 3 formas de contar una historia bíblica y vamos a ver que cada uno tiene sus ventajas y desventajas también. Cuando hablamos de la forma de leer, es la forma más sencilla. Es sencillamente leer una historia, una parte de la Biblia, directamente de la Biblia misma, utilizando las mismas palabras que está en la página. Eso es la forma más básica. Nuestra segunda forma principal de contar una historia bíblica es por contar o narrar la historia. Utilizando este método, estás contando la historia en tus propias palabras. Pero es importante recordar, siendo fiel a la palabra de Dios. Entonces, utilizando las propias palabras de una persona,
pero incluyendo todos los detalles que tenemos en la palabra inspirada. Y en la última forma es dialogar, es un diálogo interactivo. Entonces, puedes dialogar la historia. Con esto queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas. Y la clase o la gente o la persona con quien está compartiendo la palabra se involucra en narrar la historia. Lo hacen juntos para que participan también ellos. Entonces ahora vamos a pasar un poco de tiempo de investigar las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Cuáles serían las ventajas de leer la historia cuando está enseñando a gente de sencillamente leer de la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Al leer de la Biblia directamente los estamos refiriendo a ella, o sea, les estamos mostrando directamente lo que dice Dios y que no es algo dicho por nuestra cuenta, ¿verdad? Sí, muy bien. Y es muy obvio que no viene de nosotros, que viene directamente de lo que dice Dios en su palabra. Bien. Sí. Yo pienso que hay algo importante cuando leemos la Biblia, debemos proclamar, leerla. Aló, creo que tengo un poquito de problemas con el audio. Sí, creo que David nos puede decir otra vez lo que decía. Sí, claro. Yo decía que al leer una perícopa, un pasaje bíblico, directamente a un oyente, a un auditorio, uno está refiriéndolos directamente o conectándolos directamente con la palabra divina, de manera que ellos puedan entender que es Dios quien habla y no un ser humano, o que hablamos nosotros por nuestra propia cuenta. Es claro, entonces decimos ahí que es claro que no viene de un ser humano. Muy bien. ¿Qué más? Alexander, ¿qué dice usted? Sí, que tenemos la ventaja cuando leemos, tenemos la ventaja de ir directamente a la fuente, de no cambiar lo que está en la fuente, que es la escritura, y asimismo también también es muy importante la forma como leemos, la entonación, la calidad. Ciertamente al leer debemos respetar también todas las normas que se establecen en una buena lectura, y es también una garantía de que la audiencia está recibiendo genuinamente el mensaje tal cual como está en la escritura. Sí. Entonces, ya estamos 100% seguros en lo que están recibiendo. Muy bien. Perfecto. Juredi, ¿algo más sobre ventajas de leer? Cuando leemos la escritura prácticamente nos estamos edificando. Joredi, creo que perdimos su audio al fin, pero creo que ya se puede ver las ventajas de cuando está enseñando una historia bíblica
de leer directamente de la Biblia. Pero pueden ser unas desventajas de utilizar esta forma también. ¿Qué pueden ser las desventajas con ciertas audiencias con leer directamente de la Biblia? Tal vez si el texto es un poco extenso, puede causar algún aburrimiento o distracción también. La gente se dispersa y no presta atención, sobre todo cuando usamos cierto lenguaje. En español tenemos traducciones bíblicas que utilizan un español más antiguo, entonces por ahí es más fácil que las personas se distraigan y desvíen su atención de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, hablar directamente o contar o narrar puede ser un poquito más provechoso, dependiendo del auditorio, ¿verdad? Y de la extensión también de la perícopa. Sí, creo que hay dificultades, especialmente, bueno, no con todos tal vez, pero con el vocabulario de partes de la Biblia, con traducciones antiguas, que pueden ser difíciles, o tal vez quisiera compartir la historia del rey David, de sus dificultades en su vida. Y bueno, sería muy difícil leer todo porque es casi todo de Segundo de Samuel, es la historia de la vida de David, y es muy extenso el texto sobre David si va a compartir con alguien la historia de su vida. Bien. También es importante considerar no solamente que a veces el vocabulario no es entendible por las personas, sino que también el contexto cultural en el que se escribe la Biblia es un contexto muchas veces no, siempre distinto del auditorio en el que se le está leyendo, y la gente puede interpretar en español o en cualquier otro de los idiomas en que ha sido traducida la Biblia, se puede interpretar algo diferente de lo que genuinamente se dice en el mensaje. En cuestión de comprensión. En resumen, o sea, también hay que considerar el elemento cultural, la cultura en la que se escribe la Biblia, y el idioma también, bueno, pero ya esa es otra parte, que es la parte de interpretación, y sí, imagino que más adelante hablaremos de ello. Entonces es importante también poder, especialmente con los que tal vez estamos hablando con personas que no han leído mucho la Biblia antes, y tenemos que donde es importante dejar de leer por un momento y explicar. Sí, pero si una persona solamente está leyendo el capítulo entero, es una desventaja de sencillamente leer, es que no hay espacio para añadir el contexto cultural, y no solamente el contexto cultural, sino también el contexto de la historia bíblica en que estamos hablando. Lo que viene antes y lo que viene después, explicando cómo es parte de la historia salvadora de la Biblia. Y entonces sencillamente leyendo el maestro que está enseñando la palabra no está explicando, no está trabajando con su audiencia para checar si hay dudas o preguntas durante la presentación de la palabra. Muy bien. ¿Algo más sobre las ventajas o desventajas de leer? Muy bien. Ahora vamos a hablar de nuestra segunda forma principal de contar una historia bíblica, que es contar o narrar. Estamos hablando de contar una historia bíblica utilizando tus propias palabras. Claro que siendo fiel al texto, a la palabra de Dios,
pero utilizando sus propias palabras. ¿Qué pueden ser las ventajas o desventajas de contar o narrar una historia? Una desventaja pudiera ser descontextualizar el texto del contexto. Más sin embargo, fue el método, se puede decir de una manera, que Jesús utilizó. Él narraba las escrituras, él le daba una explicación a las escrituras, y por eso hablaba de parábolas, siempre dentro del contexto de las escrituras del Antiguo Testamento, para actualizarlas y traerlas a los pactos que les sería. Muy bien. Sí. Entonces, yo tenía unos problemas con su audio, Alexander. Sí, voy a apagar el micrófono para luego. Ok. David, ¿tiene algo ahí? Sí, pensaba que dependiendo de la calidad del narrador, la ventaja de contar o narrar es justamente mantener constante la atención del auditorio, ¿verdad? Bastante atención. Sí, pero pensando en eso, puede ser una desventaja también de contar. Es que depende un poco de la habilidad del narrador. Entonces, sí hay unos que tienen este don, este talento de poder narrar una historia muy bien, de una manera muy que capta la atención, y ahí van a poder mantener constante la atención de esa audiencia. Correcto. Pero depende un Bueno, poco de la habilidad. si la historia... ¿Sí? Aló, buenas noches. Sí, Bueno, sí, sí. una historia para los niños, ¿verdad? A mí me gusta mucho buscar parábolas pequeñitas, por ejemplo, como lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Entonces yo les cuento a ellos la historia para que ellos capten qué pasó a Jonás, que Jonás, por ser desobediente, se lo tragó el pez. Entonces empiezo a decirle a ellos que ellos no tienen que ser desobedientes, porque le puede pasar, ¿verdad? Como fue esa historia de Jonás, pues. Cuando Dios lo manda a Nínive y se va para Tarsis, ¿ve? Entonces esa historia se las cuento así para que ellos agarren atención, ¿ve? Y siempre llevándolo a un enfoque de su vida diaria. Muy bien, entonces 2 puntos y creo que 2 puntos buenos, especialmente se puede utilizar vocabulario apto para la audiencia, especialmente pensando en los niños, en que utilizando como Reina Valera 60 o algo así sería muy difícil, pero al mismo tiempo queremos compartir la palabra con niños, entonces es una ventaja de contar o narrar una historia a ellos, es que podemos utilizar vocabulario. Y también la otra cosa es que podemos aplicar la historia bíblica inmediatamente durante durante la historia bíblica podemos hacer las aplicaciones. Muy bien. Tal vez una desventaja de narrar o contar es el peligro de desviarse de la fidelidad escritural, ¿verdad? Sí, de acuerdo. El peligro de desviarse.
de la palabra. Entonces, contar, hay que estudiar muy bien la historia bíblica antes para no desviarse, para ser fiel a la palabra de Dios. Pero con leer, sabemos lo que estamos diciendo viene de la palabra de Dios porque estamos leyendo directamente de la palabra. Entonces, hay peligro de desviarse y para no caernos en este problema, hay que estudiar más. Hay más estudio necesario si vamos a contar una historia. Sí, porque podemos por usar ejemplo, pienso, aló, adelante. tengo el audio, un poco de dificultad. Pienso en los campesinos y gente que el lenguaje es sencillo, que a veces un lenguaje muy sofisticado pudiera, en lugar de acercar a la palabra, pudiera confundir y alejar a la palabra. No, yo soy de aquí, de la región llanera de Venezuela, y uno se encuentra con gente sencilla, pues, gente de campo, gente que hay que hablarle con un lenguaje bastante diáfano, bastante claro, y que la manera más fácil a veces de llegar es mediante la comparación, la narración y cuestiones cotidianas como el trabajo del campo, el trabajo, las jornadas que se hacen en el llano y infinitas cosas, pero sin desviarse del contexto. Entonces, la narración se convertiría en una herramienta bien poderosa para ese tipo de auditorio. ¿Aló? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, para un grupo de menos educación o que tiene una educación, que tiene un nivel de educación más básico, podemos utilizar las palabras apropiadas para estas personas. Muy bien. Creo que ya tenemos ya hemos visto que hay uso con cada uno de estos métodos. Hay que pensar en la situación, en el grupo con quienes estamos hablando, pero hay que recordar los peligros también, porque cuando enseñamos la palabra de Dios es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad de no desviarnos de lo que dice la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante a nuestra última forma de contar una historia bíblica, es dialogar, es utilizar preguntas para dialogar con las personas la historia. ¿Qué pueden ser las ventajas o desventajas de esta forma? El diálogo permite la interacción entre el que está presentando el mensaje y el auditorio. En tal sentido, puede haber una retroalimentación y se puede ver o determinar si se está entendiendo. Hace que el degustar el texto sea participativo, la gente puede estar atenta y aportar sus ideas. Sin embargo, también tiene una desventaja de que los aportes de las otras personas, si el interlocutor o el que está presentando el mensaje no está bien centrado y domina bien el tema, le pudieran desviar el mensaje que él está transmitiendo. Entonces, es bien importante que en ese diálogo, el que está presentando o llevando el diálogo,
que sería el que presenta la palabra, conozca en profundidad el texto sobre el cual está dialogando. Muy bien. Entonces hay muy buenas ventajas. Se permite la interacción y también se puede determinar si están entendiendo con sus respuestas de las preguntas, pero también otra vez hay desventajas también. Creo que ya mencionó usted que como en narrar hay peligro de desviarse del mensaje si el presentador no es muy no sabe controlar su grupo. Y también otra vez hay que conocer en profundidad la parte bíblica o la historia bíblica que están enseñando. Muy bien, ¿algo más? Creo que la forma del diálogo permite también llevar a las personas a la escritura, que ellos mismos vayan leyendo el texto bíblico, tal vez si tienen la Biblia en sus manos, y a partir de ahí respondan las preguntas que nosotros le hemos hecho, ¿no? O sea, hacer preguntas para llevarlos al texto directamente, ¿no? Sí, entonces ya están, en vez de solamente acostumbrarse a escuchar y no interactuar con la palabra, no estudiar la palabra, una ventaja es, estamos con este método llevando a las personas al texto para que ellos tienen que involucrarse en la lección y para que lo puedan hacer también en sus casas y cuando el presentador no está ahí, se pueden seguir estudiando. Muy bien. ¿Algo más? Creo que ya hemos tocado todas las ventajas y desventajas de cada uno. Depende en la situación, depende tal vez en el texto. El dialogar puede ser muy difícil si estamos hablando con alguien que no tiene conocimiento de la historia bíblica de que estamos hablando. También hay desventajas y ventajas de cada uno. Entonces, en cada circunstancia vamos a elegir el método que es mejor para otra vez compartir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, un ejemplo, creo que es un ejemplo muy básico, pero vamos a contestar una pregunta. Si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de los tres usarías? ¿Leer, narrar, dialogar? Yo utilizaría narrar. ¿Y por qué? Porque trataría de hablarle de una manera sencilla, como si estuviese contándoles un cuento, que ellos lo entenderían fácilmente como una historieta y allí pudiera enseñarles la escritura a través del cuento. Sí, y creo que especialmente con un grupo de niños, al narrar siempre, porque dialogar puede ser un poco difícil para ellos. Al leer el vocabulario puede ser al otro nivel, pero con narrar se puede utilizar, como mencionó antes Freddy, el narrar puede ser un método bueno, apto, especialmente bueno para un grupo de niños así. Muy bien. Sigo explicándoles un poco más del proyecto final. Ya hemos hablado de este proyecto antes. La meta es darle la gloria a Dios en compartir la palabra con otros. El meta también, claro, es compartir el poderoso evangelio con otros para producir o edificar la fe en ellos. Entonces, hay que empezar pensando, porque este es un curso solamente de 10 lecciones, hay que pensar en qué mensaje bíblico vamos a compartir.
Tomen en cuenta que vamos a usar el método de las 4C, captar, contar, conservar y consolidar. Hay que empezar a pensar en quién vamos a compartir, cuándo y dónde. Y les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo. Si es absolutamente imposible hacerlo, está bien, se puede entregar un informe de la enseñanza bíblica para su proyecto final. Pero les pedimos que hagan una grabación de lo mismo si es posible. Preguntas del proyecto final. ¿Tiene que ser esto con un fin evangelístico o puede ser para cualquier tipo de persona? Cualquier tipo de personas. Con los que ya son creyentes, con familia, amigos, vecinos, cualquier persona, porque todos necesitamos la palabra de Dios, entonces cualquier persona está bien. Correcto. Sí. Pero esto viene al fin del curso, este proyecto final, pero ya estamos hablando de esto. Hay tarea para la clase que viene. Es importante ver el video para la lección 5. El versículo clave es Romanos 10, versículo 17, para memorizar. Vamos a en la próxima lección hablar de un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Y ya estamos pensando en el proyecto final. Voy a poner esta tarea otra vez en el grupo y el enlace para el video también. ¿Preguntas o comentarios sobre la tarea o otra cosa de la lección de hoy? Si no hay, fue una gran bendición, un gusto. Disculpe, Sí. doctor, en el proyecto final, lo vamos a entregar, o sea, mandamos la grabación, la presentamos o cómo va a ser la cosa. Por mandar Disculpe la grabación a mí. Que no entendí muy bien. Sí, entonces una Okay. persona planea su proyecto final utilizando el método de los 4C. Después, si es posible, la persona graba la enseñanza y lo manda a mí. Puede ser por WhatsApp, puede ser por subirlo a YouTube o, bueno, en cualquier forma para enviarlo a mí. ¿Está bien así? Ok, sí, perfecto. Okay. Muy bien. Entonces, otra vez fue un gusto, un privilegio poder estudiar la palabra con ustedes. Vamos a seguir con nuestra clase. El miércoles a la misma hora. Y voy a poner un repaso de la tarea y el video en el grupo de WhatsApp también. Pastor, disculpe, y luego que terminemos estas 10 clases, termina el curso y ya. Pregunta muy buena. Probablemente han visto que hay mucha gente en el grupo de WhatsApp que no están participando en la clase. Esto es porque tenemos la bendición de tener más de 500,000 seguidores de Facebook. Entonces hay muchas personas que se inscriben. Y este curso de MX es el primer curso. Después de que alguien termine el curso y termine el proyecto final, ya tiene acceso, ya van a ser invitados a más cursos. Estamos desarrollando 14 cursos que van a ser los cursos de Academia Cristo. Ya tenemos MX y ya hay otros más. Ya al fin del año van a ser todos desarrollados. Entonces, este es el curso básico de MX, el curso que todos toman al principio.
pero en las clases que vienen, los otros cursos, solamente van a ver los que ya han terminado el curso MX. Entonces los que han participado en los cursos, los que han hecho el proyecto final, entonces más alumnos, se puede decir, más serios que están estudiando la palabra con nosotros en esta manera. No, después de este curso, ya los que terminen el curso ya van a tener invitaciones a más cursos. Ok, perfecto. Okay. Y el segundo sería más o menos como qué contenido, y disculpe, me parece que me ha parecido muy interesante este contenido y quiero saber cuál es el del siguiente. Del siguiente, bueno, hay varios, entonces todo el mundo va a tomar MX primero. Después hay cursos de historias bíblicas, hay cursos de doctrina, hay cursos también más prácticas de música y adoración, de cómo plantar una iglesia, así. Entonces, este es el curso básico y después hay más cursos, pero no hay una orden específica a todos los otros. Pero todo el mundo tiene que empezar con MX y después para tener acceso para elegir más cursos. Perfecto. Sí. Muchas gracias. De nada. Sí, es un gusto poder compartir la palabra. De hecho tengo otra clase que empieza en 10 minutos, entonces ahora vamos a concluir con nuestra oración de la noche que está ahí. ¿Alguien tiene más que esta oración, una oración o petición especial? Yo quiero que sigamos orando por mi mamá, que el Señor la ha estado mejorando, gracias a Dios. Le doy gracias por todas las oraciones que han hecho y que bueno, que Dios siga haciendo su obra. El jueves la va a evaluar el médico para determinar si le colocan un marcapaso o no, pero yo sé que ya la está viendo el médico de médicos, que es Jesús, y Él es el que decide qué es lo que va a suceder con ella. Ok, entonces vamos a seguir orando por su mamá. Pido que el Señor la sane, el Señor le dé corazón nuevo y la sanidad en ella. Muy bien. Ok, oremos entonces. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que haya cometido, y que por tu gran misericordia que me guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. También, Señor, encomendamos en tus manos misericordiosos a la mamá de Alexander. Si es tu voluntad, Flor, encomendamos a ti, Flor. Si es tu voluntad, con tu poder, Señor, dale a ella el corazón que necesita. Dales a los médicos, a las enfermeras, la habilidad de hacer todo lo necesario para que ella pueda recuperar completamente, para que ella también pueda ver en su vida tu infinita misericordia. Oramos también por su alma, Señor, que le dé a ella el Consolador, tu Espíritu Santo, para que ella tenga en su Señor Jesucristo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu santo ángel, Señor, me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde hasta el miércoles. Hasta el miércoles.
Amén.